Exploradores del tiempo, bienvenidos. En este descenso al abismo de la humanidad, desenterraremos los métodos de tortura más insanos, aquellos que la mente apenas puede concebir, pero que manos humanas ejecutaron con precisión aterradora. No hay escapatoria de esta verdad, el pasado está tejido con gritos silenciados y sombras que aún susurran. Comencemos nuestro viaje en la cuna de la civilización, donde el dolor no solo era castigo, sino un lenguaje sagrado, un ritual para apaciguar a los dioses y doblegar a los hombres. En las tierras abrasadas de Mesopotamia, miles de años antes de nuestra era, la tortura era un arte codificado. Los sumerios, en sus ciudades de adobe y zigurats, veían el sufrimiento como una ofrenda divina. Los textos cuneiformes, grabados en arcilla endurecida, narran el destino de los rebeldes, hombres cuyos cuerpos eran desollados vivos, su piel arrancada con cuchillas de obsidiana mientras los sacerdotes entonaban himnos a Inanna. La sangre, decían, purificaba la tierra. Pero no era solo la carne lo que quebraban. Los traidores, aquellos que osaban desafiar al rey o al templo, eran forzados a presenciar la destrucción de sus familias. Hijos y esposas, atados ante sus ojos, eran sumergidos en calderas de aceite hirviente, sus alaridos resonando como un eco que perseguiría al culpable hasta su último aliento. Este tormento psicológico, esta aniquilación del alma antes que del cuerpo, era la verdadera firma de su crueldad. Sin embargo, los sumerios no actuaban por sadismo puro. Cada acto era un mensaje, la obediencia era la única vía de supervivencia. Los registros de Uruk describen a un rey, quizás Lugalbanda, quien ordenó que los conspiradores fueran enterrados vivos en tumbas de adobe, con apenas un tubo de caña para respirar. Día tras día, los guardias reducían el flujo de aire, prolongando la agonía mientras el condenado suplicaba bajo la tierra. Era un espectáculo público, una advertencia tallada en el miedo colectivo. Pero incluso en esta brutalidad, había un cálculo político. Los reyes necesitaban estabilidad y el terror era su arquitecto. Los traidores no solo morían, sus nombres eran borrados de los anales, sus linajes condenados al olvido. La tortura, entonces, no terminaba con la muerte, se extendía al legado, a la memoria misma. A medida que las ciudades crecían y los imperios se alzaban, los asirios, herederos de esta tradición, elevaron el sufrimiento a una escala colosal. En el año 700 a.C., Asurbanipal, señor de Nínive, dejó un legado grabado en relieves de piedra que aún estremecen. Sus ejércitos no solo conquistaban, desollaban. Los prisioneros de guerra, capturados en las llanuras de Elam o Judá, eran despojados de su piel en plazas públicas, sus cuerpos aún vivos colgados en estacas como estandartes de victoria. Pero los asirios no se contentaban con la carne. Inventaron el tormento de los sentidos. Los rebeldes eran cegados con hierros candentes, sus lenguas cortadas, sus oídos perforados con agujas de bronce. Todo esto, mientras se les obligaba a escuchar los lamentos de sus compañeros, atrapados en jaulas suspendidas sobre el desierto. Era un asalto a la humanidad misma, diseñado para reducir al hombre a un eco de sí mismo. El fanatismo religioso también jugó su papel. Los sacerdotes asirios, devotos de Marduk, creían que el dolor purificaba las almas impías. Los herejes, aquellos que cuestionaban los ritos, eran sometidos al abrazo del toro, un artefacto de bronce hueco en forma de bovino, donde la víctima era encerrada. Bajo el toro, se encendía un fuego lento. Los alaridos, amplificados por el metal, resonaban como mugidos, deleitando a la multitud que veía en ello un sacrificio aceptable. Pero no todos aprobaban este horror. Textos fragmentarios sugieren que algunos escribas, horrorizados, documentaban estas prácticas en secreto, quizás como un lamento por la humanidad perdida. Sus palabras, enterradas en arcilla, son hoy nuestro único puente hacia esas almas olvidadas. Y sin embargo, en medio de esta oscuridad, surgían preguntas. ¿Era la tortura un mal necesario para mantener el orden? ¿O era el reflejo de algo más profundo, un vacío en el corazón humano? Los asirios, en su arrogancia, creían dominar el dolor. Pero el dolor, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino. Los relatos hablan de rebeldes que, incluso cegados y mutilados, maldecían a sus captores con su último aliento, sembrando semillas de resistencia que florecerían siglos después. La tortura,
Entonces, no siempre doblegaba, a veces, encendía la chispa de la rebelión. Si este eco de sufrimiento te ha estremecido, suscríbete y acompáñanos en este viaje al dolor y la memoria. Porque el pasado no está muerto, susurra en cada rincón de nuestra alma. Las arenas del tiempo giran, y el eco de los alaridos mesopotámicos se desvanece, pero el arte del sufrimiento no muere, se transforma. En las tierras del Nilo, donde los faraones erigían monumentos para desafiar la eternidad, la tortura adquirió una dimensión casi divina. En el año 1500 a.C., bajo el reinado de Hatshepsut, el dolor era un instrumento de control, pero también un reflejo de la obsesión egipcia por el orden cósmico. Los textos jeroglíficos, tallados en templos de Karnak, susurran sobre castigos que no solo destruían el cuerpo, sino que condenaban el alma al olvido eterno, un destino peor que la muerte para un pueblo que vivía para la otra vida. Los egipcios no torturaban por espectáculo, como los asirios. Su crueldad era íntima, calculada, envuelta en rituales. Los traidores al faraón, aquellos que conspiraban contra el Dios viviente, enfrentaban el juicio de los escorpiones. En cámaras subterráneas, lejos de la luz del sol, los condenados eran atados a losas de piedra. Sacerdotes de Amón, con rostros ocultos tras máscaras de chacal, liberaban cientos de escorpiones sobre la víctima. Cada picadura era un latigazo de fuego, pero la muerte llegaba lentamente, tras días de agonía. Los papiros médicos de la época, como el Ebers, describen cómo los verdugos aplicaban ungüentos para prolongar la vida del condenado, asegurando que cada momento fuera un tormento consciente. Este no era solo un castigo, era una advertencia metafísica, desafiar al faraón era desafiar a los dioses. Pero la tortura egipcia no siempre era física. Los registros de Deir el-Medina revelan un método más insidioso, la maldición de la memoria. Los rebeldes, especialmente los escribas que falsificaban registros o los nobles que tramaban contra el trono, eran despojados de su identidad. Sus nombres eran borrados de los monumentos, sus tumbas profanadas, sus estatuas destrozadas. Para un egipcio, esto era la aniquilación total, pues sin nombre, el alma no podía cruzar al más allá. Los condenados, aún vivos, eran forzados a presenciar esta destrucción, a veces mientras sus familias eran exiliadas al desierto de Nubia, donde el sol y la sed hacían el resto. Este tormento psicológico dejaba a los traidores como sombras errantes, vivos pero sin propósito, condenados a vagar en un limbo de desesperación. El fanatismo religioso impregnaba cada acto. Los sacerdotes, guardianes del equilibrio divino, justificaban estas prácticas como un medio para proteger el Ma'at, el orden universal. Sin embargo, las grietas en este sistema eran evidentes. Durante el reinado de Akenatón, en el año 1300 a.C., la obsesión por imponer el culto a Atón desató una ola de purgas. Los disidentes, aquellos que se aferraban a los dioses antiguos, eran sometidos al castigo del sol. Atados en el desierto, con los ojos abiertos forzados por cuerdas, eran dejados bajo el sol abrasador hasta que la ceguera y la locura los consumían. Los relatos sugieren que algunos, en su delirio, proclamaban visiones proféticas, lo que aterrorizaba a los verdugos. Estas historias, susurradas en los márgenes de los templos, insinuaban que el dolor podía trascender el control humano, volviéndose un portal hacia lo divino o lo demoníaco. Las tensiones políticas también moldearon estas prácticas. Los faraones, aunque divinos, temían las rebeliones internas. Los nobles de Tebas, ambiciosos y conspiradores, eran un peligro constante. Los archivos de la tumba de Ramsés II narran cómo los traidores eran enterrados en sarcófagos sellados con plomo, con apenas un orificio para el aire. Día tras día, los guardias vertían agua salada a través del orificio, un veneno lento que corroía el cuerpo desde dentro. Este método, conocido como el abrazo de la sal, era reservado para los traidores de alto rango, pues su sufrimiento debía ser ejemplar. Sin embargo, estas prácticas no siempre lograban su propósito. Los textos de Amarná hablan de un noble, quizás maya, que sobrevivió al castigo y organizó una revuelta desde el exilio, demostrando que el dolor podía forjar tanto la sumisión como la resistencia. El pueblo, testigo de estos horrores, vivía en un silencio opresivo. Pero los ecos de la disidencia persistían.
Los trabajadores de las tumbas reales, oprimidos y maltratados, dejaron grafitis en las rocas de Deir el Medina, lamentando la crueldad de los dioses y sus faraones. Estas voces, aunque apagadas, eran un recordatorio de que el sufrimiento no solo doblegaba, también sembraba semillas de cuestionamiento. ¿Era el Ma'at una verdad divina o una excusa para la tiranía? Los egipcios, en su devoción, no podían responder. Pero el peso de sus actos, grabado en piedra y papiro, aún resuena como un lamento. El Nilo seguía fluyendo, pero sus aguas parecían teñidas de sangre. A medida que Egipto entraba en su ocaso, los métodos de tortura se volvieron más desesperados, más crueles, como si los faraones, sintiendo la fragilidad de su poder, buscaran aferrarse al miedo. Pero el miedo, como el dolor, es un amo inconstante. Y en las sombras de los templos, las historias de los condenados comenzaban a susurrar un nuevo relato, el de un mundo donde el sufrimiento no sería eterno. El ocaso de Egipto dejó sus ecos en el viento, pero la danza del sufrimiento no se detuvo, simplemente cambió de escenario. En las tierras de ellas, donde los griegos forjaban su legado de filosofía y guerra, la tortura emergió como un reflejo de su dualidad, una civilización que veneraba la razón, pero se rendía al instinto. En el año 500 a.C., mientras las polis como Atenas y Esparta se alzaban en gloria, el dolor se convirtió en un instrumento de control, un lenguaje para castigar a los desleales y aplacar la furia de los dioses. Pero en Grecia, la crueldad no era solo castigo, era una tragedia, un espectáculo que revelaba la fragilidad del alma humana. Los griegos, devotos de la justicia poética, diseñaron tormentos que parecían extraídos de sus mitos. En Atenas, los traidores a la polis enfrentaban el tormento del Kilix, un método descrito en fragmentos de Aristófanes. Los condenados eran atados a una rueda de madera, suspendida sobre brasas ardientes. Cada giro de la rueda los acercaba al fuego, quemando su carne en intervalos precisos, mientras los jueces recitaban los cargos en un tono monótono, como si el sufrimiento fuera un debate filosófico. Este castigo no buscaba solo la muerte, sino la humillación. Los ciudadanos, reunidos en la agora, presenciaban el espectáculo, recordando el precio de la traición. Sin embargo, los atenienses, en su arrogancia, creían que este dolor era un acto de purificación, un sacrificio para restaurar el equilibrio de la comunidad. En Esparta, la tortura era más austera, pero no menos aterradora. Los hilotas, esclavos que sostenían la economía lacedemonia, vivían bajo un régimen de terror constante. Los textos de Plutarco narran la Noche de los Cuchillos, un ritual anual donde los jóvenes espartanos, entrenados para la guerra, cazaban hilotas en los bosques. Los capturados eran sometidos al abrazo de la roca, atados a peñascos en los acantilados del Taigeto, eran abandonados al sol, la sed y los buitres. Este tormento no era solo un castigo, era una declaración de supremacía. Los espartanos, obsesionados con la disciplina, veían en el sufrimiento de los hilotas una prueba de su propia fortaleza. Pero este sistema albergaba una grieta. Los hilotas, empujados al límite, organizaban revueltas, como la de Mesenia, que estremecieron los cimientos de Esparta. El fanatismo religioso también dejó su marca. En los cultos mistéricos, como los de Eleusis, los herejes que profanaban los ritos sagrados enfrentaban el juicio de la caverna. Encerrados en grutas subterráneas, eran expuestos a vapores tóxicos que inducían visiones y alucinaciones. Los sacerdotes, interpretando estos delirios como mensajes divinos, decidían si la víctima era redimida o condenada a una muerte lenta por inanición. Los textos órficos sugieren que algunos, en su locura, proclamaban profecías que aterrorizaban a los iniciados, sembrando dudas sobre la justicia de los dioses. Este método, aunque envuelto en misticismo, era un recordatorio de que el dolor podía ser tanto un castigo como un portal hacia lo desconocido. Las tensiones políticas alimentaban estas prácticas. En Atenas, durante la guerra del Peloponeso, la paranoia desató purgas contra los supuestos traidores. Los ostraca, fragmentos de cerámica usados para botar el exilio, a veces condenaban a hombres a castigos peores. Los disidentes, como los acusados de mutilar los hermas, eran sometidos al tormento del agua. Atados en un pozo seco,
recibían gotas de agua sobre la frente, un suplicio que, aunque parece trivial, llevaba a la locura tras días de repetición incesante. Alcibíades, traidor y genio, escapó de este destino, pero su sombra alimentó la desconfianza que justificaba estos horrores. La democracia ateniense, tan celebrada, descansaba sobre un lecho de miedo. Sin embargo, no todos aprobaban esta crueldad. Los filósofos, como Sócrates, cuestionaban la moralidad del sufrimiento impuesto. En sus diálogos, registrados por Platón, Sócrates insinuaba que el verdadero castigo era la corrupción del alma, no del cuerpo. Estas ideas, aunque peligrosas, plantaron semillas de duda en una sociedad que glorificaba el orden a cualquier precio. Los poetas trágicos, como Eurípides, también dieron voz a los condenados, retratando en sus obras el dolor como un espejo de la humanidad. Sus versos, recitados en los festivales dionisíacos, eran un lamento por las víctimas, pero también una advertencia: el sufrimiento, mal empleado, podía volverse contra sus creadores. El pueblo, atrapado entre la admiración y el horror, vivía estas prácticas como un recordatorio de su fragilidad. Los relatos de los condenados, susurrados en las tabernas y los templos, alimentaban tanto el miedo como la empatía. En las sombras de las polis, algunos ciudadanos escondían a los perseguidos, arriesgando sus vidas para desafiar la tiranía del dolor. Estas pequeñas rebeliones, aunque silenciadas, eran un testimonio de que la humanidad, incluso en su hora más oscura, buscaba la luz. A medida que Grecia se fragmentaba, la tortura se volvió más desesperada, un intento de aferrarse al control en un mundo al borde del caos. Pero el caos, como el dolor, no se doblega. Y en las ruinas de las polis, las historias de los torturados comenzaron a tejer un nuevo relato, el de una humanidad que, a pesar de todo, anhelaba redimirse. Las cenizas de las polis griegas aún humeaban cuando Roma emergió, como un coloso, para reclamar el mundo. En su ascenso, desde el año 500 a.C. hasta los albores de nuestra era, la tortura se convirtió en un pilar de su dominio, un idioma que hablaba de poder, traición y miedo. Los romanos, maestros de la ley y la guerra, no veían el sufrimiento como un fin, sino como una herramienta, precisa, pública, implacable. En las sombras de sus foros y coliseos, el dolor se convirtió en un espectáculo que unía a la multitud y advertía a los rebeldes. Pero bajo esta fachada de orden, latía un corazón de crueldad que estremecía incluso a los dioses. En los primeros días de la República, la tortura era un castigo reservado para los esclavos y los traidores. Los textos de Livio narran el tormento de la cruz, un suplicio que Roma perfeccionó. Los condenados, atados o clavados a maderos, eran expuestos en las colinas del Palatino, donde el sol, la sed y el peso de su propio cuerpo los consumían lentamente. Este método, aunque brutal, era más que un castigo, era una declaración de supremacía. Los ciudadanos, al pasar junto a los crucificados, veían en sus rostros el precio de desafiar a Roma. Sin embargo, la cruz no era el único horror. Los esclavos rebeldes enfrentaban el látigo de plomo, un flagelo con puntas metálicas que desgarraba la carne hasta los huesos. Los verdugos, entrenados en el arte de prolongar el sufrimiento, aseguraban que la víctima sobreviviera lo suficiente para servir de ejemplo. A medida que Roma se expandía, la tortura se volvió más sofisticada. En el año 100 a.C., bajo el consulado de Mario, los traidores políticos enfrentaban el saco de la serpiente. Los condenados, acusados de conspirar contra el Senado, eran cosidos en sacos de cuero junto a víboras venenosas y arrojados al Tíber. El pánico, el veneno y el agua se combinaban en una muerte que era tanto física como psicológica. Este castigo, descrito por Cicerón, no solo eliminaba al culpable, borraba su memoria, pues el río se llevaba su nombre al olvido. Pero este método también revelaba las tensiones internas de Roma. Los senadores, divididos por el poder, usaban la tortura para silenciar a sus rivales, sembrando un ciclo de venganza que carcomía la república. El fanatismo religioso, aunque menos dominante que en Egipto, también dejó su huella. Los cultos a Mitra y Cibeles, populares entre los soldados, exigían rituales de purificación que rayaban en la crueldad. Los iniciados, en busca de redención, eran sometidos al baño de sangre, donde se les encerraba en fosas bajo un toro sacrificado,
cuyo sangre caliente los bañaba mientras los sacerdotes entonaban cánticos. Aunque voluntario, este rito inspiró castigos más oscuros. Los herejes, aquellos que rechazaban los cultos oficiales, eran enterrados vivos en cámaras selladas, con solo un cuerno de toro para respirar. Los textos de Suetonio sugieren que algunos, en su desesperación, proclamaban visiones divinas, lo que inquietaba a los sacerdotes y alimentaba rumores de maldiciones. Las tensiones políticas alcanzaron su cenit en los días de Julio César. Las proscripciones, listas de enemigos del Estado, condenaban a miles a torturas públicas. Los capturados eran sometidos al tormento del fuego lento, donde brasas ardientes se colocaban bajo sus pies, quemándolos mientras los verdugos interrogaban. Este método, descrito por Plutarco, no solo buscaba confesiones, sino también humillar a los poderosos ante la plebe. Sin embargo, estas prácticas alimentaron la resistencia. Los partidarios de Pompeyo, perseguidos por César, organizaban revueltas desde las sombras, demostrando que el dolor podía forjar tanto la obediencia como la rebelión. La muerte de César, apuñalado en el Senado, fue un eco de este ciclo. El sufrimiento impuesto regresaba como venganza. El pueblo romano, testigo de estos horrores, vivía en una danza macabra de fascinación y miedo. Los juegos del circo, donde los condenados eran devorados por bestias, eran un recordatorio constante del poder del Estado. Pero en las tabernas y los templos, las historias de los torturados circulaban como susurros. Algunos, como los esclavos de la revuelta de Espartaco, se convirtieron en leyendas, sus nombres cantados en secreto por los oprimidos. Estas voces, aunque apagadas, eran un desafío al orden romano, una chispa que prometía incendiar el futuro. Sin embargo, no todos en Roma aceptaban esta crueldad. Los estoicos, como Séneca, abogaban por la clemencia, argumentando que el verdadero poder residía en la virtud, no en el miedo. Sus escritos, aunque ignorados por los poderosos, plantaron semillas de duda en una sociedad obsesionada con el control. Los poetas, como Virgilio, también dieron voz al sufrimiento, retratando en sus versos a los condenados como víctimas de un destino cruel. Estas ideas, aunque marginales, eran un presagio de un mundo que comenzaba a cuestionar la justicia del dolor. A medida que la república se desmoronaba y el imperio se alzaba, la tortura se volvió más sistemática, un engranaje en la maquinaria del poder. Pero el poder, como el dolor, es frágil. En las sombras de los foros, las historias de los torturados comenzaban a tejer un nuevo relato, el de una humanidad que, incluso en su caída, buscaba la redención. El Imperio Romano, en su apogeo, extendió sus garras sobre el mundo, pero en su corazón latía una obsesión por el control que alimentó horrores aún más oscuros. En el año 100 después de Cristo, bajo el reinado de Trajano, la tortura se convirtió en un arte sistemático, una sinfonía de sufrimiento que resonaba desde las arenas del Coliseo hasta los confines de Dacia. Los romanos, ahora emperadores de un mundo vasto, no solo castigaban, escenificaban el dolor como un recordatorio de su divinidad. Pero en esta danza de crueldad, las semillas de la resistencia y la duda comenzaron a germinar, susurrando que incluso el poder más grande podía quebrarse. La tortura, en esta era un espectáculo público diseñado para unir al pueblo en el miedo y la reverencia. Los textos de Tácito describen el tormento de las bestias, donde los condenados, a menudo cristianos o rebeldes provinciales, eran arrojados a las arenas del anfiteatro. Atados a postes o cubiertos con pieles de animales, eran despedazados por leones y osos mientras la multitud rugía. Este no era solo un castigo, era una narrativa. Los emperadores, sentados en sus tronos de mármol, usaban estas escenas para demostrar que Roma era eterna, y que cualquier desafío sería aplastado. Pero los alaridos de los mártires, como los cristianos de las catacumbas, resonaban más allá de la arena, convirtiendo su sufrimiento en un símbolo de resistencia. Para los traidores de alto rango, Roma reservaba métodos más íntimos. El tormento del plomo fundido era un suplicio descrito por Suetonio durante el reinado de Nerón. Los conspiradores, como los implicados en la conjura de Pisón, eran atados a mesas de piedra mientras el plomo líquido se vertía lentamente sobre su piel. Los verdugos, maestros en prolongar la agonía, ajustaban el flujo para que la víctima permaneciera consciente, suplicando clemencia que nunca llegaba.
Este método, aunque raro, era un mensaje al Senado, incluso los poderosos podían caer. Sin embargo, estas purgas alimentaron un ciclo de paranoia. Los emperadores, temerosos de traiciones, veían enemigos en cada sombra, y el dolor se convirtió en su único aliado. El fanatismo religioso, ahora complicado por el auge del cristianismo, añadió una nueva capa de crueldad. Los cristianos, acusados de desafiar a los dioses paganos, enfrentaban el tormento de la parrilla. Atados a rejillas de hierro sobre brasas, su carne se quemaba lentamente mientras los sacerdotes romanos exigían que renunciaran a su fe. Los textos de Eusebio narran cómo algunos, como San Lorenzo, soportaban el sufrimiento con una calma que desconcertaba a sus verdugos, sus palabras convirtiéndose en himnos para los fieles. Este martirio, aunque diseñado para destruir, tuvo el efecto opuesto. Cada víctima fortalecía la fe de los perseguidos, sembrando las semillas de una revolución espiritual que cambiaría el mundo. Las tensiones políticas, exacerbadas por la vastedad del imperio, también moldearon estas prácticas. En las provincias, los gobernadores usaban la tortura para sofocar rebeliones. Los anales de Josefo describen el tormento del gancho en Judea, donde los rebeldes celotes eran suspendidos por ganchos de hierro clavados en su carne, expuestos en las murallas de Jerusalén. Este método, diseñado para aterrorizar a la población, solo avivó la resistencia. Boudica, en Britania, lideró una revuelta tras ser torturada junto a sus hijas, demostrando que el sufrimiento podía transformar la sumisión en furia. Estas rebeliones, aunque aplastadas, eran un recordatorio de que el dolor, mal empleado, podía volverse contra sus creadores. El pueblo romano, embriagado por la grandeza del imperio, vivía estas prácticas con una mezcla de fascinación y desasosiego. Los mosaicos de Pompeya, que retratan escenas de tortura, revelan una sociedad obsesionada con el poder, pero también temerosa de su fragilidad. En las catacumbas, los cristianos grababan símbolos de esperanza, un desafío silencioso al orden imperial. Estas voces, aunque perseguidas, eran un testimonio de que la humanidad, incluso bajo el yugo, buscaba sentido en el sufrimiento. Sin embargo, no todos en Roma aceptaban esta barbarie. Los filósofos, como Marco Aurelio, reflexionaban sobre la vanidad del poder y la futilidad del dolor. En sus meditaciones, Aurelio insinuaba que el verdadero castigo era la pérdida de la virtud, no del cuerpo. Estas ideas, aunque ignoradas por los emperadores, resonaban en los corazones de los desilusionados. Los poetas, como Juvenal, también criticaban la decadencia de Roma, retratando a los torturadores como esclavos de su propia crueldad. Estas voces, aunque marginales, eran un presagio de un mundo que comenzaba a cuestionar la justicia del sufrimiento. A medida que el imperio alcanzaba su cenit, la tortura se volvió más desesperada, un intento de aferrarse al control en un mundo que se fragmentaba. Los emperadores, como Domiciano, usaban el dolor para silenciar a los disidentes, pero cada alarido era un eco de su propia inseguridad. En las provincias, los rebeldes cantaban himnos de libertad, y en las arenas, los mártires morían con una sonrisa. El dolor, que Roma creía dominar, comenzaba a escapar de sus manos, tejiendo un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba la fuerza para soñar con un mundo mejor. El Imperio Romano, tambaleándose bajo el peso de su propia grandeza, comenzó a fracturarse, y con ello, la tortura se volvió más desesperada, un grito de un poder que sentía su fin. En el año 300 después de Cristo, bajo el reinado de Diocleciano, el dolor se convirtió en un arma para aplastar las crecientes disidencias, especialmente contra los cristianos, cuya fe desafiaba la autoridad divina del emperador. En este ocaso del mundo antiguo, la crueldad alcanzó nuevos abismos, pero también encendió una chispa de esperanza, un susurro de que el sufrimiento podía ser más que un castigo, podía ser un testimonio de la resistencia humana. La gran persecución, decretada por Diocleciano, marcó una era de terror sistemático. Los cristianos, acusados de subvertir el orden imperial, enfrentaban el tormento de la rueda. Atados a enormes ruedas de madera, sus cuerpos eran quebrados por martillos mientras los verdugos giraban el mecanismo, prolongando la agonía ante multitudes enardecidas.
Los textos de Lactancio describen cómo las plazas de Nicomedia se llenaban de alaridos, mientras los mártires, con los huesos astillados, proclamaban su fe. Este espectáculo, diseñado para aterrorizar, tuvo un efecto inesperado. Los testigos, conmovidos por la fortaleza de los condenados, comenzaban a cuestionar la justicia del imperio. El dolor, en su brutalidad, se volvía un espejo que reflejaba la fragilidad del poder. Para los traidores políticos, los métodos eran más insidiosos. El tormento del hielo emergió en las provincias del norte, como relata Prudencio. Los conspiradores, despojados de sus ropas, eran arrojados a lagos congelados durante el invierno, donde el frío mordía sus cuerpos hasta que la muerte los reclamaba. Los verdugos, vigilantes desde la orilla, anotaban cada súplica, cada gesto de desesperación, como si el sufrimiento fuera un texto que debían descifrar. Este método, usado contra los generales rebeldes en las fronteras del Danubio, era un mensaje claro: ni el hielo ni la distancia podían proteger a los enemigos de Roma. Pero estas purgas solo alimentaron la inestabilidad. Los generales, temerosos de ser los próximos, conspiraban en secreto, sembrando las semillas de la división que fracturaría el imperio. El fanatismo religioso, ahora un campo de batalla entre paganos y cristianos, impregnaba cada acto de crueldad. Los herejes paganos, aquellos que se aferraban a los cultos antiguos, enfrentaban el tormento de la sal. Encerrados en cámaras subterráneas, eran forzados a respirar vapores salinos que corroían sus pulmones, mientras los sacerdotes cristianos, en un giro irónico, justificaban el castigo como una purificación divina. Los textos de Agustín, aunque escritos más tarde, sugieren que algunos condenados, en su agonía, proclamaban visiones de un mundo sin dioses, aterrorizando a sus captores. Este método, aunque raro, revelaba una verdad inquietante: el dolor, incluso cuando se vestía de santidad, podía desatar preguntas que ningún dogma podía responder. Las tensiones políticas, exacerbadas por la tetrarquía, convirtieron la tortura en un instrumento de control interno. Los anales de Eutropio narran el tormento de la jaula, usado contra los usurpadores en Oriente. Los condenados eran encerrados en jaulas de hierro, suspendidas sobre plazas públicas, donde el sol, la sed y las burlas de la multitud los consumían. Este castigo, aplicado a figuras como Galerio Máximo, no solo destruía al individuo, humillaba a sus seguidores, recordándoles la futilidad de la rebelión. Sin embargo, estas prácticas alimentaron la resistencia. En las provincias, los campesinos, oprimidos por impuestos y castigos, comenzaban a unirse a los cristianos, viendo en su mensaje de redención una promesa de liberación. El pueblo, atrapado entre el espectáculo y el horror, vivía estas crueldades con una mezcla de resignación y desasosiego. Los mosaicos de Antioquía, que retratan escenas de martirio, revelan una sociedad fascinada por el sufrimiento, pero también temerosa de su propio destino. En las iglesias clandestinas, los cristianos escribían himnos que celebraban a los mártires, transformando el dolor en un canto de esperanza. Estas voces, aunque perseguidas, eran un desafío al orden imperial, un recordatorio de que la humanidad, incluso en su hora más oscura, podía encontrar fuerza en la fe. Sin embargo, no todos en Roma aceptaban esta barbarie. Los filósofos neoplatónicos, como Plotino, abogaban por la trascendencia del alma sobre el cuerpo, cuestionando la utilidad del dolor físico. Sus escritos, aunque esotéricos, inspiraron a algunos a rechazar la crueldad del Estado. Los poetas, como Ausonio, también dieron voz a los condenados, retratando en sus versos el sufrimiento como un sacrificio que redimía a la humanidad. Estas ideas, aunque marginales, eran un presagio de un mundo que comenzaba a soñar con la clemencia. A medida que el imperio se desmoronaba, la tortura se volvió más frenética, un intento desesperado de aferrarse al control. Los emperadores, como Valente, usaban el dolor para silenciar a los disidentes, pero cada alarido era un eco de su propia fragilidad. En las catacumbas, los cristianos oraban por un nuevo amanecer, y en las provincias, los rebeldes soñaban con la libertad. El dolor, que Roma había esgrimido como un arma, comenzaba a volverse contra ella, tejiendo un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba el valor para imaginar un mundo sin cadenas. Las ruinas del Imperio Romano se desvanecieron en la bruma,
pero el legado del dolor no se extinguió, se transformó en las sombras de la Edad Media. En el año 500 después de Cristo, mientras Europa se fragmentaba en reinos bárbaros y la Iglesia consolidaba su poder, la tortura adquirió un matiz teológico, un arma para purgar el pecado y aplastar la herejía. En este mundo de fe y fuego, el sufrimiento no solo era castigo, era un camino hacia la salvación o la condenación eterna. Pero en cada alarido, en cada súplica, latía una pregunta que comenzaba a resonar. ¿Era el dolor un mandato divino o una excusa para la crueldad humana? En los reinos visigodos y francos, la tortura era un instrumento de control político y religioso. Los anales de Gregorio de Tours narran el tormento del cepo, usado contra los rebeldes que desafiaban a los reyes merovingios. Los condenados eran encadenados a bloques de madera, con sus cuerpos torcidos en ángulos imposibles, mientras el peso de las cadenas desgarraba sus músculos. Este suplicio, aplicado en plazas públicas, era un espectáculo para reforzar la autoridad del rey, pero también un recordatorio de la fragilidad del poder. Los nobles, temerosos de caer en desgracia, conspiraban en secreto, y cada ejecución alimentaba un ciclo de traiciones que carcomía los cimientos de los reinos. El fanatismo religioso, ahora dominado por la Iglesia, dio a la tortura una dimensión espiritual. Los herejes, como los arrianos en Hispania, enfrentaban el tormento del agua bendita. Atados a losas de piedra en monasterios oscuros, eran forzados a tragar grandes cantidades de agua consagrada, mezclada con cenizas de reliquias. El ahogamiento lento, descrito en los concilios de Toledo, era visto como un juicio divino. Si el condenado sobrevivía, era prueba de su inocencia; si moría, su alma era purgada. Sin embargo, los textos de Isidoro de Sevilla sugieren que algunos, en su agonía, proclamaban visiones heréticas, sembrando dudas entre los monjes. Este método, aunque santificado, revelaba una verdad inquietante: el dolor podía desafiar incluso la autoridad de la fe. Las tensiones políticas, exacerbadas por la fragmentación del mundo postromano, convirtieron la tortura en un lenguaje de supervivencia. En el reino de los francos, los traidores enfrentaban el tormento de la prensa. Encerrados entre tablas de madera, sus cuerpos eran aplastados lentamente por pesos añadidos cada día. Los cronistas, como Fredegario, describen cómo los condenados, en su desesperación, confesaban crímenes que no habían cometido, solo para acelerar su fin. Este método, usado contra los nobles que conspiraban contra Clovis, era un mensaje claro: la lealtad era la única moneda de valor. Pero estas purgas solo alimentaron la resistencia. Los campesinos, oprimidos por los señores, comenzaban a murmurar sobre la injusticia, y en las aldeas, los relatos de los torturados se convertían en canciones de rebeldía. El pueblo, atrapado entre la espada del rey y la cruz de la Iglesia, vivía estas crueldades con una mezcla de temor y resignación. Los frescos de las iglesias, que retrataban el infierno y sus tormentos, eran un recordatorio constante del precio del pecado. Pero en los bosques y las tabernas, las historias de los condenados circulaban como susurros. Algunos, como los mártires de Córdoba, desafiaban a los verdugos con una calma que desconcertaba a las multitudes, transformando su sufrimiento en un símbolo de resistencia. Estas voces, aunque silenciadas, eran un desafío al orden feudal, un eco de que la humanidad, incluso en su miseria, buscaba la dignidad. Sin embargo, no todos aceptaban esta barbarie. Los monjes, como Beda el Venerable, escribían tratados que abogaban por la clemencia, argumentando que el verdadero castigo era la separación de Dios, no del cuerpo. Sus palabras, aunque ignoradas por los poderosos, resonaban en los corazones de los humildes. Los poetas anónimos, cuyos cantares se perdían en los caminos, también daban voz a los torturados, retratando en sus versos el sufrimiento como un sacrificio que redimía al mundo. Estas ideas, aunque frágiles, eran un presagio de un tiempo que comenzaba a cuestionar la santidad del dolor. A medida que los siglos avanzaban, la tortura se volvió más sistemática, un engranaje en la maquinaria del poder feudal. Los reyes, como Carlomagno, usaban el dolor para unificar sus reinos, pero cada alarido era un recordatorio de su propia inseguridad. En los monasterios, los monjes oraban por las almas de los condenados, y en las aldeas, los rebeldes soñaban con la justicia. El dolor, que la Iglesia había consagrado como divino,
comenzaba a escapar de sus manos, tejiendo un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba el valor para desafiar a los tiranos y soñar con un mundo más justo. El mundo medieval, envuelto en sombras y plegarias, se adentró en su corazón más oscuro en el año 1000 después de Cristo, cuando la Iglesia y los reyes forjaron un pacto de acero y fe. La tortura, ahora un dogma santificado, se convirtió en un instrumento para erradicar la disidencia y purgar las almas rebeldes. En esta era de cruzadas y catedrales, el dolor era un idioma universal, hablado en mazmorras y plazas, pero también un espejo que reflejaba las contradicciones de una humanidad atrapada entre el cielo y el infierno. Sin embargo, en cada grito, en cada acto de resistencia, comenzaba a surgir una chispa de desafío, un susurro de que el sufrimiento no era el fin, sino el comienzo de una nueva lucha. En los reinos de Europa, la tortura era un espectáculo de poder. Los anales de Raúl Glaber narran el tormento de la horca viva, usado contra los traidores en el Sacro Imperio. Los condenados eran colgados por las muñecas, con pesos atados a sus pies, mientras el cuerpo se desgarraba lentamente bajo su propio peso. Este suplicio, aplicado en mercados abarrotados, era un recordatorio de la autoridad del emperador, pero también un reflejo de su inseguridad. Los nobles, divididos por la ambición, conspiraban en castillos oscuros, y cada ejecución alimentaba un ciclo de venganzas que estremecía los tronos. La horca viva no solo destruía al culpable, era un mensaje al pueblo, la deslealtad era un pecado que se pagaba con agonía. El fanatismo religioso, ahora en su apogeo, transformó la tortura en un ritual sagrado. Los herejes, como los cátaros en el sur de Francia, enfrentaban el tormento del fuego lento. Atados a postes de madera, eran rodeados por brasas que quemaban sus pies y piernas, prolongando el sufrimiento mientras los monjes exhortaban a la multitud a orar por sus almas. Los textos de Bernardo de Claraval describen cómo algunos, en su agonía, proclamaban su fe con una fuerza que desconcertaba a los inquisidores, sembrando dudas entre los fieles. Este método, aunque justificado como una purificación, revelaba una verdad inquietante: el dolor podía fortalecer la convicción de los condenados, convirtiendo su sufrimiento en un desafío al poder de la Iglesia. Las tensiones políticas, exacerbadas por las cruzadas, convirtieron la tortura en un arma de conquista. En Tierra Santa, los caballeros templarios usaban el tormento de la estaca contra los prisioneros sarracenos. Los cautivos eran empalados en estacas afiladas, diseñadas para perforar lentamente los órganos vitales, mientras los cruzados cantaban salmos. Los cronistas, como Guillermo de Tiro, narran cómo este suplicio, aplicado en los campamentos de Acre, buscaba aterrorizar al enemigo, pero también avivaba la resistencia. Saladino, en respuesta, ejecutaba a los cruzados capturados, creando un ciclo de crueldad que envenenaba la guerra. Estas prácticas, aunque glorificadas como santas, eran un recordatorio de que el dolor, incluso en nombre de Dios, podía corromper el alma. El pueblo, atrapado entre la espada del Señor y el cetro de la Iglesia, vivía estas crueldades con una mezcla de terror y fascinación. Los vitrales de las catedrales, que retrataban el martirio de los santos, eran un eco de los horrores de las plazas. Pero en las aldeas, los campesinos contaban historias de los condenados, como los mártires de Lyon, que desafiaban a los verdugos con una calma sobrenatural. Estas voces, aunque perseguidas, eran un desafío al orden feudal, un susurro de que la humanidad, incluso en su dolor, podía encontrar fuerza en la resistencia. Algunos, arriesgando sus vidas, escondían a los herejes en sus hogares, sembrando las semillas de una rebelión silenciosa. Sin embargo, no todos aceptaban esta barbarie. Los místicos, como Hildegarda de Bingen, escribían visiones que abogaban por la compasión, argumentando que el verdadero juicio pertenecía a Dios, no a los hombres. Sus palabras, aunque veneradas, eran ignoradas por los poderosos. Los trovadores, en sus cantares, también daban voz a los torturados, retratando el sufrimiento como un sacrificio que redimía al mundo. Estas ideas, aunque frágiles, eran un presagio de un tiempo que comenzaba a soñar con la justicia. En los márgenes de la sociedad, los primeros movimientos heréticos, como los valdenses, predicaban la igualdad, desafiando la santidad del dolor con un mensaje de amor. Si este eco de sufrimiento te ha estremecido, comparte tu pensamiento sobre esta oscuridad
y si lo crees necesario, haz que más lo conozcan. Porque el pasado no está muerto, susurra en cada rincón de nuestra alma. A medida que el milenio avanzaba, la tortura se volvió más sofisticada, un engranaje en la maquinaria del poder eclesiástico. Los reyes y los papas, como Inocencio III, usaban el dolor para aplastar a los disidentes, pero cada alarido era un recordatorio de su propia fragilidad. En los monasterios, los monjes oraban por la redención, y en las plazas, los rebeldes soñaban con la libertad. El dolor, que la Iglesia había consagrado como divino, comenzaba a volverse contra ella, tejiendo un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba el valor para desafiar a los tiranos y soñar con un mundo sin cadenas. La Edad Media avanzaba, y con ella, la maquinaria de la tortura se perfeccionaba, convirtiéndose en un arte oscuro que servía tanto a la fe como al miedo. En el año 1200 después de Cristo, bajo el reinado del Papa Inocencio III y el auge de la Inquisición, el dolor se institucionalizó como nunca antes. La Iglesia, ahora un coloso que dominaba almas y tronos, usaba la tortura para erradicar la herejía y consolidar su poder, pero en cada mazmorra, en cada grito, se gestaba una resistencia silenciosa, un murmullo que cuestionaba la santidad del sufrimiento y soñaba con un mundo libre de cadenas. La Inquisición, establecida para purgar a los herejes, convirtió la tortura en un proceso metódico. Los registros de Bernardo Gui narran el tormento de la cuerda, un suplicio común en los tribunales eclesiásticos. Los acusados, atados por las muñecas, eran izados hasta el techo de una cámara húmeda, donde el peso de su cuerpo dislocaba sus hombros. Los inquisidores, con rostros impasibles, interrogaban mientras los alaridos resonaban en las paredes de piedra. Este método, usado contra los cátaros y valdenses, no solo buscaba confesiones, era un espectáculo de dominio, un recordatorio de que la Iglesia era la guardiana de la verdad. Pero las confesiones, a menudo falsas, revelaban una grieta. El dolor podía doblegar el cuerpo, pero no siempre el espíritu. El fanatismo religioso, en su cenit, transformó la tortura en un ritual de purificación. Los herejes, como los acusados en el concilio de Albi, enfrentaban el tormento del agua. Atados a una tabla inclinada, eran forzados a tragar litros de agua a través de un embudo, mientras los monjes recitaban salmos. El ahogamiento lento, descrito en los manuales inquisitoriales, era visto como un bautismo forzado. Si el condenado moría, su alma era purgada; si sobrevivía, era prueba de su redención. Sin embargo, los textos de Raimundo de Peñafort sugieren que algunos, en su agonía, proclamaban visiones de un Dios misericordioso, desconcertando a los inquisidores. Este método, aunque santificado, era un espejo de la paradoja de la Inquisición. El dolor, en nombre de la fe, podía engendrar tanto sumisión como rebeldía. Las tensiones políticas, exacerbadas por la lucha entre la Iglesia y los reyes, convirtieron la tortura en un arma de control. En Francia, bajo Felipe el Hermoso, los caballeros templarios enfrentaron el tormento de la bota. Sus piernas eran encerradas en moldes de madera o metal, aplastadas lentamente por cuñas que fracturaban los huesos. Los cronistas, como Juan de Joinville, narran cómo los templarios, acusados de herejía, eran torturados para confesar crímenes inventados, justificando la confiscación de sus riquezas. Este suplicio, aplicado en las mazmorras de París, era un mensaje al pueblo: nadie, ni siquiera los héroes de las cruzadas, estaba a salvo. Pero las confesiones forzadas alimentaron la resistencia. Los rumores de la inocencia de los templarios circulaban en las tabernas, sembrando dudas sobre la justicia del rey y la Iglesia. El pueblo, atrapado entre el temor a Dios y el yugo de los señores, vivía estas crueldades con una mezcla de horror y resignación. Los sermones, que glorificaban el sufrimiento como un camino al cielo, eran un eco de los horrores de las mazmorras. Pero en las aldeas, los campesinos contaban historias de los torturados, como Juana de Arco, cuya fortaleza ante el dolor la convirtió en un símbolo de resistencia. Estas voces, aunque perseguidas, eran un desafío al orden establecido, un susurro de que la humanidad, incluso en su miseria, podía encontrar dignidad en la lucha. Algunos, arriesgando sus vidas, escondían a los herejes en sus hogares, tejiendo una red de solidaridad que desafiaba la tiranía. Sin embargo, no todos aceptaban esta barbarie.
Los teólogos, como Tomás de Aquino, debatían la moralidad de la tortura, argumentando que el verdadero juicio pertenecía a Dios. Sus escritos, aunque matizados, plantaron semillas de duda en una iglesia obsesionada con el control. Los poetas, como Dante, también dieron voz al sufrimiento, retratando en su infierno un mundo donde los torturadores eran castigados por su crueldad. Estas ideas, aunque marginales, eran un presagio de un tiempo que comenzaba a soñar con la compasión. En los márgenes de la sociedad, los movimientos heréticos, como los lollardos, predicaban la igualdad, desafiando la santidad del dolor con un mensaje de esperanza. A medida que el siglo avanzaba, la tortura se volvió más refinada, un engranaje en la maquinaria del poder eclesiástico y real. Los inquisidores, como Torquemada, usaban el dolor para aplastar a los disidentes, pero cada alarido era un recordatorio de su propia fragilidad. En los conventos, los monjes oraban por la redención, y en las plazas, los rebeldes soñaban con la justicia. El dolor, que la Inquisición había consagrado como divino, comenzaba a volverse contra ella, tejiendo un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba el valor para desafiar a los opresores y soñar con un mundo donde el amor venciera al miedo. El crepúsculo de la Edad Media trajo consigo un mundo al borde del cambio, pero la sombra de la tortura se alargó, más cruel y sistemática que nunca. En el año 1400 después de Cristo, mientras el Renacimiento despuntaba y la Inquisición española alcanzaba su cenit bajo Torquemada, el dolor se convirtió en un instrumento de control absoluto, un arma para aplastar la disidencia religiosa y política. En este choque entre la luz de las ideas y la oscuridad de la fe, la tortura reveló su rostro más inhumano, pero también encendió una chispa de resistencia, un murmullo que proclamaba que el sufrimiento no podía silenciar la verdad. La Inquisición española, con su maquinaria de terror, perfeccionó la tortura hasta convertirla en una ciencia macabra. Los registros de Juan de Zumárraga narran el tormento del potro, un suplicio omnipresente en las mazmorras de Toledo. Los acusados, atados a un bastidor de madera, eran estirados por cuerdas que dislocaban sus articulaciones, mientras los inquisidores, con voz monótona, exigían confesiones. Este método, usado contra judíos, musulmanes y protestantes, no solo buscaba la verdad, era un espectáculo de poder, un recordatorio de que la corona y la iglesia eran una sola. Pero las confesiones, arrancadas bajo agonía, a menudo eran mentiras, y los condenados, en su desesperación, acusaban a inocentes, alimentando un ciclo de paranoia que consumía a la sociedad. El fanatismo religioso, ahora una fuerza implacable, transformó la tortura en un ritual de expiación. Los herejes, como los conversos sospechosos de judaísmo, enfrentaban el tormento del fuego. Atados a una silla de hierro sobre brasas, su piel se quemaba lentamente mientras los monjes recitaban letanías. Los textos de Bartolomé de las Casas describen cómo algunos, en su agonía, proclamaban su inocencia con una fuerza que desconcertaba a los verdugos, sembrando dudas entre los testigos. Este suplicio, aunque justificado como un acto de purificación, era un espejo de la crueldad de la época. El dolor, en nombre de Dios, podía destruir tanto al cuerpo como al espíritu. Sin embargo, estas prácticas también revelaban una verdad inquietante: el sufrimiento podía forjar mártires cuya fortaleza desafiaba la autoridad de la Iglesia. Las tensiones políticas, exacerbadas por la unificación de España y la expulsión de los no cristianos, convirtieron la tortura en un arma de limpieza étnica. En las colonias americanas, los indígenas enfrentaban el tormento de la flagelación. Atados a postes bajo el sol, eran azotados con látigos de cuero trenzado, mientras los encomenderos exigían sumisión. Los cronistas, como Fray Toribio de Benavente, narran cómo los indígenas, en su dolor, cantaban himnos a sus dioses, un acto de resistencia que aterrorizaba a los colonizadores. Este suplicio, aplicado en las plazas de Tenochtitlán, era un mensaje claro: la resistencia sería aplastada. Pero el dolor no siempre doblegaba. Los indígenas, como los mayas en Yucatán, organizaban revueltas, demostrando que el sufrimiento podía transformar la sumisión en rebelión. El pueblo, atrapado entre el miedo a la Inquisición y la opresión de los reyes, vivía estas crueldades con una mezcla de terror y desasosiego.
Los autos de fe, donde los condenados eran exhibidos antes de su ejecución, eran un espectáculo que unía a la multitud en un frenesí de fe y miedo. Pero en las tabernas y los mercados, los rumores de los torturados circulaban como susurros. Figuras como Miguel de Servet, quemado por sus ideas, se convirtieron en símbolos de resistencia, sus nombres pronunciados en secreto por los disidentes. Estas voces, aunque perseguidas, eran un desafío al orden establecido, un eco de que la humanidad, incluso en su hora más oscura, buscaba la verdad. Sin embargo, no todos aceptaban esta barbarie. Los humanistas, como Erasmo de Róterdam, abogaban por la tolerancia, argumentando que la fe no podía imponerse con sangre. Sus escritos, aunque censurados, inspiraron a algunos a cuestionar la moralidad de la tortura. Los poetas, como Garcilaso de la Vega, también dieron voz al sufrimiento, retratando en sus versos un mundo donde el amor vencía al odio. Estas ideas, aunque peligrosas, eran un presagio de un tiempo que comenzaba a soñar con la libertad. En los márgenes de la sociedad, los primeros reformadores, como Lutero, desafiaban la autoridad de la Iglesia, sembrando las semillas de una revolución que cambiaría el mundo. A medida que el siglo avanzaba, la tortura se volvió más desesperada, un intento de aferrarse al control en un mundo que se transformaba. Los reyes, como Felipe II, usaban el dolor para aplastar a los rebeldes, pero cada alarido era un recordatorio de su propia fragilidad. En las colonias, los indígenas oraban por la justicia, y en las ciudades, los disidentes soñaban con la libertad. El dolor, que la Inquisición había consagrado como divino, comenzaba a volverse contra ella, tejiendo un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba el valor para desafiar a los tiranos y soñar con un mundo donde la verdad no naciera del fuego, sino de la razón. El amanecer del Renacimiento no disipó las sombras de la tortura, las intensificó, como si el mundo, en su lucha por la luz, temiera perder el control. En el año 1500 después de Cristo, mientras las ideas de la Reforma y el humanismo desafiaban los viejos dogmas, la tortura se convirtió en un arma desesperada para preservar el orden. En Europa, bajo el reinado de Carlos V y la furia de las guerras religiosas, el dolor se volvió un idioma de intolerancia, hablado en mazmorras y plazas. Pero en cada alarido, en cada acto de resistencia, se forjaba un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, comenzaba a soñar con la libertad. La Contrarreforma, liderada por la Iglesia Católica, intensificó la persecución de los disidentes. Los registros de la Inquisición romana narran el tormento de la gota, un suplicio insidioso usado contra los protestantes. Los acusados, atados a una tabla, recibían gotas de agua fría sobre la frente, una tras otra, durante días. Este método, descrito por el jesuita Pedro de Rivadeneira, parecía trivial, pero la repetición incesante llevaba a la locura, mientras los inquisidores exigían renuncias a la fe reformada. Aplicado en las celdas de Roma, este tormento era un símbolo del poder de la Iglesia. Incluso lo más simple podía quebrar al hombre. Pero las confesiones, arrancadas bajo desesperación, a menudo eran mentiras, y los condenados, en su dolor, inspiraban a otros a resistir, convirtiendo su sufrimiento en un desafío silencioso. El fanatismo religioso, ahora un campo de batalla entre católicos y protestantes, transformó la tortura en un espectáculo de fe. En los Países Bajos, bajo el dominio español, los calvinistas enfrentaban el tormento de la prensa de dedos. Sus manos eran aplastadas entre placas de metal, fracturando los huesos mientras los verdugos recitaban acusaciones de herejía. Los textos de Guillermo de Orange narran cómo algunos, en su agonía, proclamaban su fe con una fuerza que desconcertaba a las multitudes, sembrando dudas sobre la justicia de la represión. Este suplicio, aunque diseñado para destruir, tuvo un efecto opuesto. Los mártires protestantes, como los de Amberes, se convirtieron en símbolos de resistencia, inspirando revueltas que sacudieron el dominio español. Las tensiones políticas, exacerbadas por las guerras religiosas, convirtieron la tortura en un arma de control estatal. En Inglaterra, bajo María Tudor, los protestantes enfrentaban el tormento de la jaula ardiente. Encerrados en jaulas de hierro suspendidas sobre brasas, eran quemados lentamente mientras la multitud observaba. Los cronistas, como John Foxe, narran cómo los mártires, como Cranmer,
soportaban el dolor con una calma que aterrorizaba a los verdugos, sus palabras resonando como un desafío al trono. Este método, aplicado en las plazas de Londres, era un mensaje claro: la disidencia sería aplastada. Pero el sufrimiento no siempre doblegaba. Los relatos de los mártires, recogidos en el Libro de los Mártires, inspiraron a los puritanos, sembrando las semillas de una revolución que cambiaría Inglaterra. El pueblo, atrapado entre la espada de los reyes y la cruz de la Iglesia, vivía estas crueldades con una mezcla de miedo y fascinación. Los grabados de la época, que retrataban las torturas de los mártires, eran un recordatorio constante del precio de la disidencia. Pero en las tabernas y los mercados, las historias de los torturados circulaban como susurros. Figuras como Ana Eskew, torturada por su fe, se convirtieron en leyendas, sus nombres cantados en secreto por los oprimidos. Estas voces, aunque perseguidas, eran un desafío al orden establecido, un eco de que la humanidad, incluso en su dolor, buscaba la verdad. Algunos, arriesgando sus vidas, escondían a los disidentes en sus hogares, tejiendo una red de solidaridad que desafiaba la tiranía. Sin embargo, no todos aceptaban esta barbarie. Los humanistas, como Montaigne, abogaban por la tolerancia, argumentando que la crueldad corrompía tanto al verdugo como a la víctima. Sus ensayos, aunque censurados, inspiraron a algunos a cuestionar la moralidad de la tortura. Los poetas, como Edmund Spenser, también dieron voz al sufrimiento, retratando en sus versos un mundo donde la justicia vencía al odio. Estas ideas, aunque peligrosas, eran un presagio de un tiempo que comenzaba a soñar con la libertad. En los márgenes de la sociedad, los primeros pensadores, como Sebastián Castelló, desafiaban la persecución religiosa, proclamando que la fe no podía imponerse con sangre. A medida que el siglo avanzaba, la tortura se volvió más desesperada, un intento de aferrarse al control en un mundo que se transformaba. Los reyes, como Felipe II, y los papas, como Pío V, usaban el dolor para aplastar a los rebeldes, pero cada alarido era un recordatorio de su propia fragilidad. En las ciudades, los disidentes oraban por la justicia, y en los campos, los campesinos soñaban con la libertad. El dolor, que la Iglesia y los tronos habían consagrado como necesario, comenzaba a volverse contra ellos, tejiendo un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba el valor para desafiar a los opresores y soñar con un mundo donde la razón y la compasión prevalecieran sobre el miedo. Las llamas de la Reforma aún ardían, pero el mundo, en el año 1600 después de Cristo, se sumergía en un torbellino de guerras, ciencia y absolutismo. La tortura, lejos de desvanecerse, se adaptó a una era de monarquías absolutas y conflictos religiosos, convirtiéndose en un instrumento de control más refinado y cruel. Bajo el reinado de Luis XIII en Francia y la Guerra de los 30 años, el dolor se convirtió en un idioma de poder, hablado en cámaras secretas y campos de batalla. Pero en cada grito, en cada acto de desafío, se forjaba un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, comenzaba a cuestionar la legitimidad de los tiranos y a soñar con un mundo gobernado por la razón. En las cortes europeas, la tortura se volvió un arte político. Los archivos de Richelieu narran el tormento de la bota española, usado contra los conspiradores en la corte de Versalles. Los acusados, con las piernas encerradas en moldes de hierro, eran aplastados por cuñas que fracturaban los huesos, mientras los interrogadores exigían nombres de traidores. Este suplicio, aplicado en las mazmorras del Louvre, era un mensaje claro: nadie, ni siquiera los nobles, estaba a salvo del poder del rey. Pero las confesiones, arrancadas bajo agonía, a menudo eran mentiras, y los condenados, en su desesperación, acusaban a inocentes, alimentando un ciclo de paranoia que debilitaba la monarquía. Este método, aunque efectivo, revelaba una verdad inquietante: el dolor podía doblegar el cuerpo, pero no siempre la voluntad. El fanatismo religioso, aún vivo en las guerras entre católicos y protestantes, transformó la tortura en un espectáculo de fe. En los territorios alemanes, devastados por la Guerra de los 30 años, los herejes enfrentaban el tormento de la rueda de púas. Atados a una rueda dentada, sus cuerpos eran desgarrados por pinchos de hierro mientras los verdugos giraban el mecanismo. Los cronistas, como Matthias Verneguer, narran cómo algunos, en su agonía,
proclamaban su fe con una fuerza que desconcertaba a las multitudes, sembrando dudas sobre la justicia de la guerra. Este suplicio, aplicado en los campamentos de Magdeburgo, buscaba aterrorizar a los disidentes, pero tuvo un efecto opuesto. Los mártires, como los hugonotes en Francia, inspiraban a otros a resistir, convirtiendo su sufrimiento en un símbolo de libertad. Las tensiones políticas, exacerbadas por el absolutismo, convirtieron la tortura en un arma de represión estatal. En Inglaterra, bajo Jacobo I, los conspiradores de la conspiración de la pólvora enfrentaron el tormento del potro. Atados a un bastidor, sus cuerpos eran estirados hasta el límite, mientras los interrogadores exigían detalles de la trama. Los textos de John Gerard narran cómo Guy Fawkes, torturado en la Torre de Londres, soportó el dolor con un silencio que aterrorizaba a sus captores. Este método, aunque diseñado para destruir, alimentó la resistencia. Los relatos de los torturados, circulando en panfletos clandestinos, inspiraron a los parlamentarios a desafiar el poder del rey, sembrando las semillas de la guerra civil inglesa. El pueblo, atrapado entre la opresión de los reyes y la furia de las guerras, vivía estas crueldades con una mezcla de miedo y desasosiego. Los grabados de la época, que retrataban las torturas de los condenados, eran un recordatorio constante del precio de la disidencia. Pero en las tabernas y los mercados, las historias de los torturados circulaban como susurros. Figuras como Galileo, perseguido por sus ideas, se convirtieron en símbolos de resistencia, sus nombres pronunciados en secreto por los ilustrados. Estas voces, aunque silenciadas, eran un desafío al orden establecido, un eco de que la humanidad, incluso en su dolor, buscaba la verdad. Algunos, arriesgando sus vidas, escondían a los disidentes en sus hogares, tejiendo una red de solidaridad que desafiaba la tiranía. Sin embargo, no todos aceptaban esta barbarie. Los filósofos, como Francis Bacon, abogaban por la razón sobre la crueldad, argumentando que la verdad no podía nacer del sufrimiento. Sus escritos, aunque controvertidos, inspiraron a algunos a cuestionar la moralidad de la tortura. Los poetas, como John Milton, también dieron voz al sufrimiento, retratando en sus versos un mundo donde la libertad vencía al miedo. Estas ideas, aunque peligrosas, eran un presagio de un tiempo que comenzaba a soñar con la justicia. En los márgenes de la sociedad, los primeros pensadores ilustrados, como Spinoza, desafiaban la autoridad divina de los reyes, proclamando que el poder debía descansar en el pueblo. A medida que el siglo avanzaba, la tortura se volvió más desesperada, un intento de aferrarse al control en un mundo que se transformaba. Los reyes, como Luis XIII, y los generales, como Wallenstein, usaban el dolor para aplastar a los rebeldes, pero cada alarido era un recordatorio de su propia fragilidad. En las ciudades, los disidentes oraban por la justicia, y en los campos, los campesinos soñaban con la libertad. El dolor, que los tronos habían consagrado como necesario, comenzaba a volverse contra ellos, tejiendo un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba el valor para desafiar a los opresores y soñar con un mundo donde la razón y la compasión prevalecieran sobre el poder absoluto. El siglo 1600 se desvanecía, y con él, las primeras luces de la Ilustración comenzaban a perforar la oscuridad del absolutismo. Sin embargo, en el año 1700 después de Cristo, la tortura permanecía como un eco cruel de un mundo que se resistía al cambio. Bajo el reinado de Luis XIV en Francia y el auge de los estados modernos, el dolor se convirtió en un instrumento de represión más sofisticado, diseñado para sofocar las ideas que amenazaban el orden establecido. Pero en cada mazmorra, en cada acto de resistencia, se forjaba un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba el valor para exigir justicia y soñar con un mundo gobernado por la razón y la libertad. En las monarquías europeas, la tortura se volvió un arma de control estatal. Los archivos de la Bastilla narran el tormento de la bota de agua, usado contra los disidentes en Francia. Los acusados, con las piernas encerradas en botas de cuero, eran forzados a soportar la presión del agua vertida lentamente que aplastaba sus extremidades. Este suplicio, descrito por Voltaire en sus cartas, era aplicado en las celdas de París para extraer confesiones de los conspiradores contra el rey. Sin embargo, las confesiones, arrancadas bajo agonía, a menudo eran falsas, y los condenados, en su desesperación,
acusaban a inocentes, alimentando un ciclo de paranoia que debilitaba la monarquía. Este método, aunque preciso, revelaba una verdad inquietante: el dolor podía doblegar el cuerpo, pero no siempre la mente. El fanatismo religioso, aunque menguante, aún dejaba su marca. En las colonias americanas, los puritanos de Nueva Inglaterra usaban el tormento de la prensa contra los acusados de brujería. Los sospechosos, como en los juicios de Salem, eran aplastados bajo pesos crecientes, mientras los jueces exigían confesiones de pactos demoníacos. Los textos de Cotton Mather narran cómo algunos, como Giles Corey, soportaban el dolor con un silencio que desconcertaba a las multitudes, convirtiendo su sufrimiento en un desafío a la histeria colectiva. Este suplicio, aunque justificado como una purificación, tuvo un efecto opuesto. Los horrores de Salem inspiraron a los colonos a cuestionar la autoridad religiosa, sembrando las semillas de una sociedad más tolerante. Las tensiones políticas, exacerbadas por el absolutismo y las ideas ilustradas, convirtieron la tortura en un símbolo de tiranía. En Rusia, bajo Pedro el Grande, los rebeldes enfrentaban el tormento del Nut. Azotados con un látigo de cuero trenzado, sus espaldas eran desgarradas hasta los huesos, mientras los verdugos exigían lealtad al zar. Los cronistas, como Johann Korb, narran cómo los condenados, en su agonía, maldecían al régimen, inspirando a otros a resistir. Este método, aplicado en las plazas de Moscú, era un mensaje claro: la disidencia sería aplastada. Pero el sufrimiento no siempre doblegaba. Los relatos de los torturados, circulando en cartas clandestinas, inspiraron a los primeros reformadores, como Radishchev, a desafiar el poder del zar. El pueblo, atrapado entre la opresión de los reyes y el amanecer de las ideas ilustradas, vivía estas crueldades con una mezcla de miedo y esperanza. Los panfletos de la época, que denunciaban las torturas, eran un recordatorio constante del precio de la libertad. Pero en las tabernas y los salones, las historias de los torturados circulaban como susurros. Figuras como Jan Kalas, torturado por su fe protestante, se convirtieron en símbolos de resistencia, sus nombres invocados por los filósofos ilustrados. Estas voces, aunque perseguidas, eran un desafío al orden establecido, un eco de que la humanidad, incluso en su dolor, buscaba la justicia. Algunos, arriesgando sus vidas, distribuían panfletos que denunciaban la crueldad, tejiendo una red de solidaridad que desafiaba la tiranía. Sin embargo, no todos aceptaban esta barbarie. Los filósofos ilustrados, como Montesquieu, abogaban por la abolición de la tortura, argumentando que la justicia debía basarse en la razón, no en el sufrimiento. Sus escritos, como El espíritu de las leyes, inspiraron a algunos a cuestionar la legitimidad de los reyes. Los poetas, como Alexander Pope, también dieron voz al sufrimiento, retratando en sus versos un mundo donde la compasión vencía al miedo. Estas ideas, aunque revolucionarias, eran un presagio de un tiempo que comenzaba a soñar con la igualdad. En los márgenes de la sociedad, los primeros revolucionarios, como Rousseau, proclamaban que el poder debía descansar en el pueblo, desafiando la autoridad divina de los monarcas. A medida que el siglo avanzaba, la tortura se volvió más cuestionada, un vestigio de un mundo que se desmoronaba. Los reyes, como Federico el Grande, comenzaban a abolirla en sus reinos, pero cada alarido era un recordatorio de su propia fragilidad. En las colonias, los colonos soñaban con la independencia, y en las ciudades, los disidentes oraban por la justicia. El dolor, que los tronos habían consagrado como necesario, comenzaba a volverse contra ellos, tejiendo un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba el valor para desafiar a los opresores y soñar con un mundo donde la libertad y la razón prevalecieran sobre el miedo y la tiranía. La Ilustración iluminaba el mundo, pero sus promesas de razón no pudieron extinguir de inmediato las brasas de la tortura. En el año 1800 después de Cristo, mientras las revoluciones sacudían Europa y América, el dolor persistía como un arma de los regímenes que se aferraban al poder. Bajo el reinado de Napoleón y el auge de los estados nacionales, la tortura se volvió más encubierta, practicada en prisiones secretas para sofocar las ideas de libertad. Pero en cada celda, en cada acto de resistencia, se forjaba un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba la fuerza para exigir dignidad y soñar con un mundo sin tiranos.
En los estados absolutistas, la tortura se ocultaba tras las fachadas de la modernidad. Los archivos de Fouché, ministro de Policía de Napoleón, narran el tormento de la privación. Los disidentes, encerrados en celdas sin luz ni comida, eran sometidos a un aislamiento que quebraba la mente. Este suplicio, descrito en Memorias de prisioneros, era aplicado en las fortalezas de Vincennes para extraer confesiones de conspiradores contra el emperador. Sin embargo, las confesiones, arrancadas bajo desesperación, a menudo eran mentiras, y los condenados, en su soledad, escribían mensajes clandestinos que inspiraban a otros a resistir. Este método, aunque invisible, revelaba una verdad inquietante: el dolor psicológico podía ser tan devastador como el físico, pero no siempre doblegaba el espíritu. El fanatismo ideológico, ahora alimentado por el nacionalismo, transformó la tortura en un arma de represión. En España, durante la restauración absolutista de Fernando VII, los liberales enfrentaban el tormento del garrote. Atados a un poste, un collar de hierro les aplastaba lentamente la garganta, mientras los verdugos exigían renuncias a las ideas revolucionarias. Los cronistas, como Benito Pérez Galdós, narran cómo algunos, como Rafael del Riego, soportaban el dolor con una calma que desconcertaba a las multitudes, convirtiendo su sufrimiento en un símbolo de libertad. Este suplicio, aplicado en las plazas de Madrid, buscaba aterrorizar a los disidentes, pero tuvo un efecto opuesto: los mártires liberales inspiraron revueltas que desafiaron la monarquía. Las tensiones políticas, exacerbadas por las revoluciones de 1830 y 1848, convirtieron la tortura en un símbolo de opresión. En el Imperio austríaco, los rebeldes enfrentaban el tormento de la flagelación pública. Azotados en plazas abarrotadas, sus cuerpos eran desgarrados mientras los soldados exigían lealtad al emperador. Los textos de Lajos Kossuth narran cómo los condenados, en su agonía, proclamaban la independencia de Hungría, inspirando a otros a unirse a la lucha. Este método, aunque brutal, alimentó la resistencia. Los relatos de los torturados, circulando en panfletos clandestinos, inspiraron a los revolucionarios a soñar con un mundo sin cadenas, sembrando las semillas de las unificaciones nacionales. El pueblo, atrapado entre la esperanza de las revoluciones y la represión de los reyes, vivía estas crueldades con una mezcla de furia y determinación. Los periódicos de la época, como Le Pere Duchesne, denunciaban las torturas, avivando el espíritu revolucionario. Pero en las tabernas y las fábricas, las historias de los torturados circulaban como susurros. Figuras como Giuseppe Mazzini, perseguido por sus ideas, se convirtieron en símbolos de resistencia, sus nombres invocados por los obreros. Estas voces, aunque silenciadas, eran un desafío al orden establecido, un eco de que la humanidad, incluso en su dolor, buscaba la justicia. Algunos, arriesgando sus vidas, organizaban redes de apoyo para los prisioneros, tejiendo una solidaridad que desafiaba la tiranía. Sin embargo, no todos aceptaban esta barbarie. Los filósofos, como Jeremy Bentham, abogaban por la reforma penal, argumentando que la justicia debía basarse en la rehabilitación, no en el sufrimiento. Sus escritos, como Panóptico, inspiraron a algunos a cuestionar la moralidad de la tortura. Los poetas, como Lord Byron, también dieron voz al sufrimiento, retratando en sus versos un mundo donde la libertad vencía al miedo. Estas ideas, aunque radicales, eran un presagio de un tiempo que comenzaba a soñar con la igualdad. En los márgenes de la sociedad, los primeros socialistas, como Saint-Simon, proclamaban que el poder debía servir al pueblo, desafiando la autoridad de los monarcas. A medida que el siglo avanzaba, la tortura se volvió más cuestionada, un vestigio de un mundo que se desmoronaba. Los gobiernos, presionados por las revoluciones, comenzaban a abolirla en sus códigos, pero cada alarido era un recordatorio de su propia fragilidad. En las colonias, los pueblos oprimidos soñaban con la independencia, y en las ciudades, los obreros oraban por la justicia. El dolor, que los tronos habían usado para mantener el control, comenzaba a volverse contra ellos, tejiendo un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba el valor para desafiar a los opresores y soñar con un mundo donde la dignidad y la libertad prevalecieran sobre el miedo y la tiranía. El siglo 1800 avanzaba,
y con él, el mundo se transformaba bajo el peso de la industrialización y las luchas por la igualdad. Sin embargo, en el año 1900 después de Cristo, la tortura no había desaparecido, se había adaptado a una era de totalitarismos y guerras mundiales. Bajo regímenes como el de Stalin en Rusia y el ascenso de los fascismos, el dolor se convirtió en un arma para aplastar la disidencia y forjar sociedades obedientes. Pero en cada celda, en cada acto de resistencia, se forjaba un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba la fuerza para desafiar la opresión y soñar con un mundo de justicia. En los estados totalitarios, la tortura se volvió un instrumento de control psicológico. Los archivos de la NKVD narran el tormento del insomnio, usado en los gulags soviéticos. Los prisioneros, encerrados en celdas húmedas, eran privados de sueño durante días, interrogados sin descanso hasta que la mente colapsaba. Este suplicio, descrito por Alexander Solzhenitsyn, era aplicado en Lubyanka para extraer confesiones de traición. Sin embargo, las confesiones, arrancadas bajo delirio, a menudo eran falsas, y los condenados, en su desesperación, acusaban a inocentes, alimentando un ciclo de purgas que devoraba a la sociedad. Este método, aunque invisible, revelaba una verdad inquietante: el dolor mental podía ser tan devastador como el físico, pero no siempre doblegaba el espíritu. El fanatismo ideológico, ahora alimentado por el comunismo y el fascismo, transformó la tortura en un ritual de sumisión. En la Italia de Mussolini, los antifascistas enfrentaban el tormento del aceite. Forzados a tragar grandes cantidades de aceite de ricino, sufrían dolores intestinales atroces mientras los camisas negras se burlaban. Los textos de Antonio Gramsci, escritos desde prisión, narran cómo algunos, en su agonía, proclamaban su resistencia, convirtiendo su sufrimiento en un desafío al régimen. Este suplicio, aplicado en las plazas de Roma, buscaba humillar a los disidentes, pero tuvo un efecto opuesto: los mártires antifascistas inspiraron a otros a unirse a la resistencia, sembrando las semillas de la liberación. Las tensiones políticas, exacerbadas por las guerras mundiales, convirtieron la tortura en un arma de terror. En la Alemania nazi, los prisioneros de los campos enfrentaban el tormento de la cámara. Encerrados en espacios sellados, eran expuestos a gases no letales que provocaban asfixia y pánico. Los informes de Rudolf Oss narran cómo los condenados, en su desesperación, arañaban las paredes, dejando marcas que horrorizaban a los guardias. Este método, aplicado en Dachau, buscaba quebrar la voluntad de los prisioneros, pero el sufrimiento no siempre doblegaba. Los relatos de los torturados, transmitidos por sobrevivientes como Primo Levi, inspiraron a los aliados y a los movimientos de resistencia a luchar contra el nazismo. El pueblo, atrapado entre la opresión de los regímenes y la esperanza de la liberación, vivía estas crueldades con una mezcla de horror y determinación. Los periódicos clandestinos, como Combat en Francia, denunciaban las torturas, avivando el espíritu de la resistencia. Pero en los campos y las ciudades, las historias de los torturados circulaban como susurros. Figuras como Sophie Scholl, torturada por la Gestapo, se convirtieron en símbolos de resistencia, sus nombres invocados por los opositores. Estas voces, aunque silenciadas, eran un desafío al orden totalitario, un eco de que la humanidad, incluso en su dolor, buscaba la libertad. Algunos, arriesgando sus vidas, organizaban redes de escape para los prisioneros, tejiendo una solidaridad que desafiaba la tiranía. Sin embargo, no todos aceptaban esta barbarie. Los humanistas, como Albert Camus, abogaban por la dignidad humana, argumentando que la tortura corrompía tanto al verdugo como a la víctima. Sus ensayos, como El hombre rebelde, inspiraron a algunos a cuestionar la legitimidad de los regímenes. Los poetas, como Paul Eluard, también dieron voz al sufrimiento, retratando en sus versos un mundo donde la esperanza vencía al miedo. Estas ideas, aunque peligrosas, eran un presagio de un tiempo que comenzaba a soñar con la justicia. En los márgenes de la sociedad, los primeros movimientos por los derechos humanos, como los inspirados por la Declaración Universal de 1948, proclamaban que la tortura era un crimen contra la humanidad. A medida que el siglo avanzaba, la tortura se volvió más condenada, pero no erradicada. Los regímenes, presionados por la opinión internacional, ocultaban sus prácticas,
pero cada alarido era un recordatorio de su fragilidad. En los campos, los prisioneros soñaban con la liberación, y en las ciudades, los disidentes oraban por la justicia. El dolor, que los tiranos habían usado para mantener el control, comenzaba a volverse contra ellos, tejiendo un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba el valor para desafiar a los opresores y soñar con un mundo donde la dignidad prevaleciera sobre el miedo y la tiranía. Las cicatrices del siglo 1900 aún sangraban, y en el año 2000 después de Cristo, la tortura, aunque condenada por las leyes internacionales, persistía en las sombras de un mundo dividido por el poder y el miedo. En la era de la globalización, los conflictos armados y las dictaduras, el dolor se convirtió en un arma encubierta para silenciar a los disidentes y mantener el control. Bajo regímenes autoritarios y en el contexto de la guerra contra el terrorismo, la tortura adquirió formas más sofisticadas, pero su esencia seguía siendo la misma: quebrar el alma humana. Sin embargo, en cada celda, en cada acto de resistencia, se forjaba un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba la fuerza para exigir justicia y soñar con un mundo sin opresión. En los regímenes autoritarios, la tortura se practicaba en secreto. Los informes de Amnistía Internacional narran el tormento de la electricidad, usado en prisiones de Medio Oriente y América Latina. Los prisioneros, atados a sillas metálicas, recibían descargas controladas que provocaban un dolor insoportable sin dejar marcas visibles. Este suplicio, documentado por sobrevivientes, era aplicado en centros clandestinos para extraer confesiones de opositores políticos. Sin embargo, las confesiones, arrancadas bajo agonía, a menudo eran falsas, y los condenados, en su desesperación, inspiraban a otros a resistir. Este método, aunque oculto, revelaba una verdad inquietante: la tecnología podía refinar la crueldad, pero no podía doblegar la voluntad de los que luchaban por la libertad. El fanatismo ideológico, ahora alimentado por el extremismo y la guerra contra el terrorismo, transformó la tortura en un arma de control. En Guantánamo, los detenidos enfrentaban el tormento del ahogamiento simulado. Atados a una tabla, se les vertía agua sobre el rostro, simulando la asfixia. Los informes desclasificados narran cómo algunos, en su pánico, proclamaban su inocencia, desconcertando a los interrogadores. Este suplicio, justificado como una medida de seguridad, buscaba quebrar a los sospechosos, pero tuvo un efecto opuesto. Los relatos de los torturados, filtrados por organizaciones de derechos humanos, inspiraron protestas globales que desafiaron la legitimidad de estas prácticas. El dolor, en su brutalidad, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la injusticia. Las tensiones políticas, exacerbadas por los conflictos globales, convirtieron la tortura en un arma de represión. En países bajo dictaduras, los disidentes enfrentaban el tormento del aislamiento. Encerrados en celdas minúsculas, eran privados de contacto humano durante meses, mientras la soledad corroía su mente. Los textos de Aung San Suu Kyi, escritos desde el arresto domiciliario, narran cómo los prisioneros, en su sufrimiento, encontraban fuerza en la meditación y la esperanza. Este método, aplicado en prisiones de Asia y África, buscaba destruir la voluntad, pero el sufrimiento no siempre doblegaba. Los relatos de los torturados, compartidos en redes clandestinas, inspiraron movimientos de resistencia que desafiaban a los regímenes. El pueblo, atrapado entre la opresión de los gobiernos y la promesa de los derechos humanos, vivía estas crueldades con una mezcla de indignación y esperanza. Los documentales y reportajes, como los de Reporteros Sin Fronteras, denunciaban las torturas, avivando el espíritu de la solidaridad global. Pero en las calles y las redes, las historias de los torturados circulaban como un grito de rebeldía. Figuras como Nelson Mandela, que soportó años de prisión, se convirtieron en símbolos de resistencia, sus nombres invocados por los activistas. Estas voces, aunque perseguidas, eran un desafío al orden opresivo, un eco de que la humanidad, incluso en su dolor, buscaba la justicia. Algunos, arriesgando sus vidas, organizaban campañas para liberar a los prisioneros, tejiendo una red de humanidad que desafiaba la tiranía. Sin embargo, no todos aceptaban esta barbarie. Los defensores de los derechos humanos, como Shirin Ebadi, abogaban por la abolición de la tortura, argumentando que violaba la dignidad intrínseca del ser humano.
Sus discursos, como los pronunciados en la ONU, inspiraron a algunos a cuestionar la legitimidad de los regímenes. Los artistas, como Banksy, también dieron voz al sufrimiento, retratando en sus obras un mundo donde la compasión vencía al miedo. Estas ideas, aunque desafiantes, eran un presagio de un tiempo que comenzaba a soñar con la igualdad. En los márgenes de la sociedad, los movimientos sociales, como Black Lives Matter, proclamaban que la justicia debía prevalecer sobre la opresión. A medida que el siglo avanzaba, la tortura se volvió más condenada, pero no erradicada. Los gobiernos, presionados por la comunidad internacional, ocultaban sus prácticas, pero cada alarido era un recordatorio de su fragilidad. En las prisiones, los disidentes soñaban con la libertad, y en las plazas, los activistas oraban por la justicia. El dolor, que los tiranos habían usado para mantener el control, comenzaba a volverse contra ellos, tejiendo un nuevo relato, el de una humanidad que, en su sufrimiento, encontraba el valor para desafiar a los opresores y soñar con un mundo donde la dignidad prevaleciera sobre el miedo y la tiranía. El siglo XXI, con sus promesas de progreso, no ha silenciado los ecos del sufrimiento. En el año 2025, la tortura persiste, oculta en prisiones clandestinas y justificada por la seguridad. Pero los gritos de los oprimidos resuenan, recordándonos que el dolor no define nuestra humanidad, lo hace nuestra lucha por la justicia. Desde Mesopotamia hasta hoy, la tortura ha sido un arma de control, pero también un catalizador de resistencia. Cada víctima, desde los desollados de Uruk hasta los aislados en celdas modernas, ha tejido un relato de coraje. ¿Qué legado dejaremos? ¿Uno de silencio o de lucha? Si esta verdad te ha tocado, suscríbete y únete a este viaje por la memoria. Que nunca olvidemos, en el dolor, la humanidad encuentra su voz más fuerte, su anhelo de un mundo sin cadenas.